Vamos a ver ahora un ejemplo para poder entender cuáles son cada uno de los dominios, cuál es el conjunto factible y demás. Es decir, este ejemplo no lo vamos a resolver, es decir, no lo vamos a optimizar realmente, pero vamos a poder distinguir cada uno de los conjuntos y subconjuntos de los que estuvimos hablando en teoría. Entonces, en el ejemplo tenemos que optimizar una función f de x, y, nuestra función objetivo, con x elevado a un medio y elevado a un medio por 2, sujeto a una restricción que es y igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x, donde esto es la función que llamábamos g de x y de y. En este caso igual a c, pero esta c es igual a 0. Entonces, vamos a empezar por ver cuál es el dominio de la función f de x, y. El dominio de la función f van a ser todos los x y los y que pertenezcan a los reales al cuadrado, de manera que ocurra algo. Fíjense que, como tenemos la x elevado a la 1 medio, x tiene que ser, esto es raíz cuadrada de x, por lo tanto x tendrá que ser mayor o igual que 0. Y además, la y tendrá que ser también mayor o igual que 0, porque también está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, si graficáramos en un eje de coordenadas cuál es el dominio, tenemos y tenemos x, vamos a graficar cuál es el dominio de esta función. Lo que tendríamos sería que el dominio de la función objetivo es este primer cuadrante, ¿no es cierto? El cuadrante donde x es mayor o igual que 0 e y es mayor o igual que 0. ¿Cuál es el dominio de la función g? El dominio de la función g, fíjense que también tenemos una raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener que van a ser todos los x y los y que pertenezcan a los reales al cuadrado, tal que, ¿por qué los reales al cuadrado? De vuelta, porque es una función de x y de y. Tal que ocurra ¿qué cosa? Que lo que esté dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Entonces, que x sea menor o igual que 1. Vamos a graficar también este subconjunto, este dominio, perdón. Vamos a graficar este dominio. Vamos a suponer que el 1 está por aquí. Y entonces lo que me está diciendo es que el dominio de la función g es todo lo que está a la izquierda, todo esto que está a la izquierda de el 1, es decir, cuando a la izquierda y sobre el 1. Es decir, así, ¿verdad? Todo lo que está a la izquierda y sobre el 1. Lo siguiente que nos hablaba el teorema era también la intersección entre el dominio de la función f y el dominio de la función g. ¿Cuál será la intersección de estos dos dominios? Entonces, la intersección de estos dos dominios la podemos ver claramente en ese gráfico. Va a ser el rectángulo que queda formado entre 0 y 1 de x y entre 0 y más infinito de y, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces la x tendrá que estar entre el 0 y el 1, y la y tendrá que ser mayor que 0. De manera que nos quedamos únicamente con la parte del gráfico donde tanto la función g, estamos tanto dentro del dominio de la función g como dentro del dominio
de la función f, que es solamente este rectángulo que va hacia infinito, ¿verdad? Entonces esa es la intersección de los dos dominios. ¿Cuál es el conjunto factible de soluciones? Que llamábamos f. F era un subconjunto que me decía, eran todos los x y los y que pertenecían al dominio de la función f de x, y, tal que se cumplía, en este caso, nuestra restricción, siendo la restricción y menos raíz cuadrada de 1 menos x igual a 0. Esto es lo que se denominaba el conjunto factible de soluciones. ¿Cómo es el conjunto factible de soluciones aquí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es graficar la restricción para saber en qué parte del dominio de la función f se cumple esa restricción. Entonces podemos hacer de nuevo otro gráfico para que quede un poco más limpio. Aquí está el 1. Y entonces si queremos graficar la restricción, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar la y, y tendríamos esto es lo que tenemos que graficar, siempre recordando que el dominio de la función objetivo es el primer cuadrante. Entonces todo esto es el dominio de la función objetivo. Si graficamos esta restricción, lo que vamos a obtener es algo así. Entonces, fíjense que esto no va por abajo porque solamente tenemos la rama positiva de esta raíz cuadrada, entonces solamente tenemos la rama positiva. Y ahora sí podemos ver cuál es el conjunto factible de soluciones. El conjunto factible de soluciones, esto es, si x es 0, fíjense que esto es 1, y esto también es 1. Entonces el conjunto factible, ¿qué será? Todos los x y los y que pertenezcan al dominio de la función, es decir, que esta parte que no pertenece al dominio de la función no lo cumple. Ni nada que aparezca por aquí, nada que aparezca por aquí, solamente lo que está en el primer cuadrante. Y que al mismo tiempo cumpla la restricción. La restricción es esto. Entonces el conjunto factible va a ser solamente los puntos x, y que están ubicados sobre esta línea, porque son los que están dentro del dominio de la función f y al mismo tiempo están cumpliendo la restricción. Eso es el conjunto factible. Ahora, lo que podemos notar es que ese conjunto factible no es un conjunto convexo, en realidad, porque si tomamos dos puntos, por ejemplo este punto y este punto del conjunto factible y lo unimos mediante un segmento, vemos que este punto pertenece al conjunto factible, es también, pero todos los puntos intermedios del segmento cerrado entre estos dos puntos no corresponden al conjunto factible, porque no están sobre la restricción. Recordemos que tenemos una restricción de igualdad, no están sobre la restricción, por lo tanto, este conjunto factible no se corresponde con un conjunto convexo. Y por lo tanto, en principio, no podríamos aplicar las técnicas que venimos utilizando, porque esas técnicas son para cuando trabajamos en conjuntos convexos. Lo que nos dice, afortunadamente, el teorema que hemos visto para la optimalidad global es que si yo soy capaz de definir o de encontrar un subconjunto A, que sea convexo, necesito un subconjunto A que sea convexo y que el conjunto factible esté incluido o sea igual al conjunto A, y al mismo tiempo que el conjunto A esté incluido o sea igual al conjunto formado por
la intersección entre el dominio de la función f y el dominio de la función g, entonces sí puedo aplicar las técnicas que vimos. Me basta con saber si la función es cóncava o convexa dentro de este conjunto A que es convexo para saber si tengo un máximo o un mínimo global. Y entonces esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que ser capaces de encontrar un subconjunto A que sea convexo, que abarque en su totalidad al conjunto factible y que al mismo tiempo esté dentro de esta intersección, ¿no? Dentro de esta intersección. Entonces vamos a volver a marcar aquí la intersección está definida entre estos dos puntos y entre el 0 y el más infinito para la y. Este es el conjunto factible. Fíjense que si el conjunto factible fuera un conjunto convexo, yo puedo elegir el conjunto factible y ya tengo un conjunto convexo. Elijo un A que es igual al conjunto factible, como el conjunto factible es convexo, pues no habría problema. Pero en este caso, el conjunto factible no es convexo, entonces tengo que elegir algún otro conjunto que sea convexo y que incluya totalmente al conjunto factible adentro de mi conjunto A, pero que no se salga de la intersección entre el dominio de la función f y el dominio de la función g. ¿Cuál podría ser? Yo podría elegir, por ejemplo, vamos a verlo, si yo eligiera el conjunto A, el subconjunto A, de manera que son todos los x y los y que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que, bueno, aquí podría poner en realidad que pertenecen a la intersección entre ambos dominios, ¿no? Entre el dominio de f y el dominio de g. Tal que la x esté entre 0 y 1 y que y esté también entre 0 y 1. Entonces estaría tomando este rectángulo y estaría definiendo a este rectángulo como mi subconjunto A. Fíjense que este subconjunto A es un subconjunto convexo. Este subconjunto convexo está dentro de la intersección de los dos dominios, porque la intersección es todo esto. El subconjunto A está dentro de la intersección. Fíjense que además el subconjunto A engloba totalmente, es decir, incluye totalmente al conjunto factible de soluciones, porque el conjunto factible de soluciones es solamente esta línea que está totalmente adentro del subconjunto convexo A que acabo de elegir. Entonces, eso es lo que me está diciendo el teorema. Si yo observo que mi conjunto factible no es convexo, en principio tendría un problema, pero lo puedo solucionar si soy capaz de elegir un subconjunto A que cumpla estas características, que sea convexo, que incluya al conjunto F y que esté dentro del conjunto definido por la intersección entre el dominio de la función f y el dominio de la función g.